Hola, hola, buenas noches. Vamos a iniciar lectura de nuestro sexto libro de lecturas nocturnas de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Una lectura bastante interesante. Historia real, sin nada que ocultar. Mi objetivo es poder ayudarlos a crear un hábito de lectura, hacer una planeación efectiva, ya que puedan sacarle el mejor provecho a todo lo que leen. Ese es el propósito. Vamos a iniciar con una breve biografía de Nicolás Maquiavelo para que tengamos un bosquejo y una idea de quién escribe, cómo escribe y por qué escribe. Y la dedicatoria, que en lo particular me parece fascinante la forma como la redacta. Hoy vamos a leer capítulo 1 y 2, incluyendo la biografía y una dedicatoria. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527. Nicolás Maquiavelo nació y murió en Florencia, hijo de una familia de abolengos, pero escasos recursos económicos. Siguió el oficio de su padre, estudió jurisprudencia, a los 25 años logró ocupar el puesto en el gobierno florentino como secretario de la República de los 10. El joven funcionario tenía grandes ambiciones, sustentadas en su vasta cultura. Era un lector insaciable y en su talento extraordinario para comprender los más sutiles astutos de Estado. En poco tiempo se le encomendaron algunas misiones diplomáticas en las que tuvo ocasión de poner en práctica sus concepciones políticas, lo mismo ante la temible Catalina Sforza, que en la corte del monarca francés Luis XII, sí, con las primeras negociaciones llegaron a un punto muerto y no hubo ventaja para nadie. Con el segundo, Maquiavelo obtuvo el primer gran triunfo. Debe recordarse que aún no se constituía Italia como una verdadera nación. Estaba dividida en diversas repúblicas y ducados autónomos donde el poder quedaba en manos de ciertas familias, rivales entre sí. La situación no podía ser más problemática y los asesinatos, conjurias, revueltas, invasiones y despojos sucedían en forma vertiginosa. Los aliados de hoy eran los enemigos del mañana, y la desconfianza era la norma más elemental de los manejos políticos. En medio de tales circunstancias, el joven Maquiavelo empezó su carrera política y sus conclusiones teóricas partieron de esa realidad concreta. El mérito fundamental de Maquiavelo consistió en su habilidad para estructurar una teoría política con base en las experiencias cotidianas, al margen de toda concepción idealista. El Príncipe, que fue su obra maestra, ha tenido una trascendencia universal por constituir un verdadero manual para el ejército del poder. Para el ejército y el ejercicio del poder. Se dice que a lo largo de la historia ha sido el libro de cabecera de Napoleón y Richelieu y muchos otros grandes políticos y estadistas. No es de extrañar la amoralidad del celebérrimo libro si se toma en cuenta que Maquiavelo fue secretario de César Borgia, a quien puede considerarse su principal inspirador. En efecto, el escritor florentino estuvo al lado de César cuando éste convocó, con pretextos amigables, a los capitanes que habían rehusado servirle, y enseguida los mandó a degollar. Maquiavelo redactó un minucioso informe sobre aquel trágico episodio, donde ya se advierte su manera de separar tajantemente la política y la moral. De Principatibus, título latino que dio Maquiavelo a su tratado, expone en 26 apartados qué es un principado, cuáles son sus clases, cómo se adquieren, cómo se conservan y por qué se pierden. Maquiavelo evitó componer un tratado voluminoso, como era lo usual en su época, confiriendo mayor importancia al fondo de las cosas que a las palabras. No solo revolucionó la concepción del ejército del poder, sino el estilo de toda literatura renacentista. Aunque de lenguaje escueto, casi lacónico, su libro no está exento de un tono vibrante y de una gran perfección formal. Se trata del primer libro que desarrolla técnicamente y con un lenguaje apropiado el arte de gobernar, para llegar a una visión tan clara de la realidad política de su tiempo. Maquiavelo supo asimilar 14 años al servicio del Estado florentino, sin olvidar las experiencias que adquirió en sus frecuentes misiones diplomáticas y en la observación directa de príncipes y monarcas.
En 1502, el activo funcionario y diplomático florentino contrajo matrimonio con Marietta Corsini, quien le dio 5 hijos. La vida familiar de Maquiavelo no pudo ser muy feliz, tanto por su necesidad de viajar constantemente como por las dificultades económicas y los inevitables vaivenes de la política. La primera etapa de la vida de Maquiavelo estuvo caracterizada por una actividad incesante, motivada sin duda por su ambición, pero más aún por un sincero patriotismo. Cuando las circunstancias cambiaron y Maquiavelo hubo de afrontar el destierro, la cárcel y la tortura, su existencia tomó un ritmo más pausado. La política activa fue sustituida por el trabajo intelectual. Curiosamente, el autor de El Príncipe no procedió maquiavélicamente, tratándose de su persona, salvo cuando ya era un hombre acabado. Por el contrario, puso toda su ciencia al servicio de otros que supieron aprovecharla. En 1512, cuando los franceses fueron expulsados de Florencia, los españoles, aliados con el Papa, decretaron la abolición de la República y el retorno de los Medici. Maquiavelo no tuvo más remedio que abandonar su querida ciudad y retirarse de toda actividad política, buscando refugio en el pueblo de San Andrea, in Pircucina, donde tenía una pequeña casa de campo. Mas no quedó a salvo, pues al año siguiente fue descubierta una conspiración contra el régimen medicio, capitaneada por 2 jóvenes republicanos, Boscoli y Caponi. Para desgracia de Maquiavelo, su nombre figuraba en la lista de colaboradores que había elaborado Boscoli. Y mientras se efectuaban las averiguaciones, fue encarcelado y sometido a torturas. Los conspiradores negaron toda participación de Maquiavelo, incluso momentos antes de ser decapitados, por lo cual se le dejó en libertad. A partir de entonces comenzó su actividad literaria, convencida de que jamás volvería a Florencia. Maquiavelo redactó El Príncipe en el otoño negro de 1513. Los diálogos sobre el arte de la guerra quedaron terminados en 1516. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio datan del año 1519. Su exitosa comedia, La Mandrágora, se sitúa en 1520, y ese mismo año inició las historias florentinas por encargo de Julio de Médici, elegido pontífice de la Iglesia con el nombre de León V. Este libro marcó el acercamiento a quienes fueran antes sus mortales enemigos, y por única vez en su vida, Maquiavelo aplicó las teorías que desarrolla magistralmente en sus ensayos. Esta es la breve biografía de Nicolás Maquiavelo, para que podamos tener una idea de dónde proviene este libro, de las palabras que se emplean en la narración y, por supuesto, la vivencia. Así que voy a leer ahora una breve dedicatoria que él hace en este libro antes de iniciar capítulo 1 y 2. Alejandro, mi respuesta es sí. Pero no en ese Dios que escribiste, en Dios con mayúscula, en ese es el que creo. Entonces continúo. Dedicatoria a Lorenzo el Magnífico, hijo de Pedro de Médicis. Los que desean alcanzar la gracia y favor de un príncipe acostumbran a ofenderle aquellas cosas que se reputan por más de su agrado, o en cuya posesión se sabe que él encuentra su mayor gusto. Así, unos regalan caballos, otros armas, quienes telas de oro, cuales piedras preciosas u otros objetos dignos de su grandeza. Por mi parte, queriendo presentar a vuestra magnificencia alguna ofrenda o regalo que pudiera demostrar mi rendido acatamiento, no he hallado entre las cosas que poseo ninguna que me sea más cara, ni que tenga en más que mi propio conocimiento, de los mayores y mejores gobernantes que han existido. Tal conocimiento solo lo he adquirido gracias a una dilatada experiencia de las horrendas vicisitudes políticas de nuestra edad, y merced a una continuada lectura de las antiguas historias. Y luego de haber examinado durante mucho tiempo las acciones de aquellos hombres, y meditándolas con seria atención, encerré el resultado de tan profunda y penosa tarea en un reducido volumen, que se los remito. Aunque estimo mi obra indigna de su magnificencia, abrigo no obstante la confianza de que bondadosamente la honrarán con una favorable acogida. Si consideran que no me era posible hacer un presente más precioso que el de un libro
con que le será fácil comprender en pocas horas lo que a mí me ha sido dable comprender, sino al cabo de muchos años, con suma fatiga y grandísimos peligros. No por ello he llenado mi exposición razonada de aquellas prolijas glosas con que se hace ostentación de ciencia, ni la he envuelto en hinchada prosa, ni he recurrido en los demás atractivos con que muchos autores gustan de engalanar lo que han de decir, porque he querido que no haya en ella otra pompa y otro adorno que la verdad de las cosas y la importancia de la materia. Desearía, sin embargo, que no se considerara como presunción reprensible en un hombre de condición inferior y aún baja, si se quiere, la audacia de discurrir sobre la gobernación de los príncipes y aspirar a darles reglas. Los pintores que van a dibujar un paisaje deben estar en las montañas, para que los valles se descubran a sus miradas de un modo claro, distinto, completo y perfecto. Pero también ocurre que únicamente desde el fondo de los valles pueden ver las montañas bien y en toda su extensión. En la política sucede algo semejante. Si para conocer la naturaleza de las naciones se requiere ser príncipe, para conocer la de los principados conviene vivir entre el pueblo. Reciban entonces su magnificencia, mi modestia dádiva, con la misma intención con la que yo se la ofrezco. Si se dignan a leer esta producción y meditarla con cuidado, reconocerán en ella el propósito de ver llegar a aquella elevación que su destino y sus eminentes dotes se los permiten. Y si después se dignan, desde la altura majestuosa en que se haya colocado, bajar sus ojos a la humillación en que me encuentro, comprenderán toda la injusticia de los rigores extremados que la malignidad de la fortuna me hace experimentar sin interrupción. A mí, particularmente, me encantó, porque más que adornar, lo escribe con la fuerza con la que vivió todo lo que ya se contó en la biografía. No se asombren de lo breve. Capítulo número 1. De las varias clases de principados y del modo de adquirirlos. ¿Cuántos estados y cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los hombres? Fueron y son principados o repúblicas. Los principados se dividen en hereditarios y nuevos. Los hereditarios, en quienes los disfruta, proviene de su familia, que por mucho tiempo los poseyó. Los nuevos se adquieren de dos modos, o surgen como tales de un todo, como el de Milán para Francisco Esforcia, que generalísimo primero de los ejércitos de la República Milanesa, fue proclamado más tarde príncipe y duque de los dominios milaneses, o aparecen como miembros añadidos al Estado ya hereditarios del príncipe que los adquiere. Y tal es el reino de Nápoles para el monarca de España, el cual lo conserva desde el año 1442. En que Alfonso V, rey de Aragón, se hizo proclamar rey de aquel país. Estos estados nuevos ofrecen a su vez una subdivisión, porque están habituados a vivir bajo un príncipe, o están habituados a ser libres, o el príncipe que los adquirió los hizo con armas ajenas, o lo hizo con las suyas propias, o se los proporcionó la suerte, o se los proporcionó su valor. Entonces vamos con el capítulo número 2. De los principados hereditarios. Pasaré aquí en silencio las repúblicas, a causa de que he discurrido ya largamente sobre ellas en mis discursos acerca de la primera década de Tito Livio, y no dirigiré mi atención más que sobre el principado, y refiriéndome a las distinciones que acabo de establecer, y examinando la manera con que es posible gobernar y conservar los principados. Empezaré por decir que en los estados hereditarios, que están acostumbrados a ver reinar la familia de su príncipe, hay menos dificultad en conservarlos que cuando son nuevos. El príncipe entonces no necesita más que no traspasar el orden seguido por sus mayores y contemporizar con los acontecimientos, después de lo cual le basta usar de la más socorrida industria para conservarse siempre, a menos que surja una fuerza extraordinaria y llevada al exceso que venga a privarle de su estado. Pero aún perdiéndolo, lo recuperará.
si se lo propone, por muy poderoso y hábil que sea el usurpador que se haya apoderado de él. Ejemplo de ello nos ofreció en Italia el duque de Ferrara, a quien no pudieron arruinar los ataques de los venecianos en 1484, ni los del Papa Julio en 1510, por motivo único de que su familia se hallaba establecida en aquella soberanía, de padre a hijos, hacía ya mucho tiempo, y en que el príncipe, por no tener causas ni necesidades de ofender a sus gobernados, es amado natural y razonablemente por estos, a menos que poseer vicios irritantes que le tornen aborrecible. La antigüedad y la continuidad del reinado de su dinastía hicieron olvidar los vestigios y las razones de las mudanzas que le instalaron, lo cual es tanto más útil cuanto que una mudanza deja siempre una piedra angular para provocar otras. Bueno, Mercedes, iniciamos leyendo la biografía de Nicolás Maquiavelo, quien fue una persona que vivió inmerso en la política por más de 15 años. Y no inmerso en cualquier círculo político, sino en los más elitescos. Entonces, fue una persona que percibió detalladamente cómo se movía esa élite política. Sí, realmente después que él sale de esa vivencia política, que fue trágica, lo torturaron, vivió, o sea, fue de hecho perseguido, entonces él se dedica a escribir, a la filosofía, partiendo de sus vivencias. Entonces es bastante interesante porque es una persona que está redactando este libro, que también está considerado como un libro profético en cuanto al poder político. Es una persona que está muy cercana a esa vivencia. Entonces es como un manual. Este libro, de ese modo lo veo yo, lo percibo de ese modo. Es un libro que se lee como un manual del proceder político en cuanto a los principados y por supuesto el Estado y todo eso. Entonces hay que tenerle como que bastante cuidado a la lectura porque, como lo dije al principio, a pesar de que es una lectura histórica, se relaciona mucho con las vivencias del presente y con todo lo que ha ocurrido en nuestra historia de acuerdo a nuestra edad que hemos vivido pues en los diferentes periodos políticos y todo lo demás. Entonces, es bueno tener en cuenta los títulos de los capítulos y cómo se desglosa toda esta parte de la élite. Cómo se desglosa, cómo se mantiene, cómo se disuelven entre ellos mismos. Y con la sociedad externa, por decirlo de algún modo. En este caso, los gobernados. Entonces, hay que ponerle como que bastante cuidado a esta parte porque muchas de estas cosas nos han pasado a nosotros en nuestras narices y pensamos que de repente son cosas nuevas o no. O sea, todo esto se repite. La historia se repite una y otra vez porque simplemente no aprendemos la jurisprudencia. Entonces, de eso se trata el libro, Mercedes. Es un libro de historia política donde el lenguaje es bastante claro, o sea, no adorna nada, desde su punto de vista vivencial, ya que fue una persona que estuvo al lado de Borgia, o sea, fue secretario de Borgia. Estuvo pegado en la élite, pues en la parte más elevada de la política. Y eso le da a él potestad y poderío para analizar todo su entorno y poder plasmarlo en este libro de la forma como lo vivió. Capítulo 3. Recuerden que estos capítulos tienen títulos, así que les voy a ir comentando el título. Capítulo 3. De los principados mixtos. Se hallan grandes dificultades en esta clase de régimen político, muy principalmente cuando el principado no es enteramente nuevo, sino un miembro añadido a un principado antiguo que se posee de antemano. Por tal reunión se le llama principado mixto, cuyas incertidumbres dinaman de una dificultad que es conforme con la naturaleza de todos los principados nuevos, y que consiste en que los hombres aficionados a mudar de señor, con la loca y errada esperanza de su semejante
mejorar su suerte, perdón. Se arman contra el que les gobernaba y ponen en su puesto a otro, no tardando en convencerse por la experiencia de que su condición ha empeorado. Ello proviene de la necesidad natural en que el nuevo príncipe se encuentra en ofender a sus nuevos súbditos, ya con tropas, ya con una infinidad de otros procedimientos molestos que el acto de su nueva adquisición llevaba consigo. De aquí el nuevo príncipe tenga por enemigo a cuantos ha ofendido al ocupar el principado, y que no pueda conservar por amigos a los que le colocaron en él, a causa de no serle posible satisfacer su ambición en la medida en la que ellos se habían lisonjeado, ni emplear medios rigurosos para reprimirlos, en atención a las obligaciones que le hicieron contraer con respecto a sí mismo. Por muy fuertes que sean los ejércitos del príncipe, éste necesita siempre el favor de una parte, al menos de los habitantes de la provincia, para entrar en ella. He aquí por qué Luis XII, después de haber ocupado a Milán con facilidad, lo perdió inmediatamente, y para quitárselo aquella primera vez bastaron las tropas de Ludovico, porque los milaneses, que habían abierto sus puertas al rey, vieron defraudada la confianza que pusieran en los favores de su gobierno, así como las esperanzas que habían concebido para lo futuro, y no podían soportar ya la contrariedad de poseer un nuevo príncipe. Cierto que al recuperar por segunda vez Luis XII los países que se le habían revelado, no se los dejó arrebatar tan fácilmente. Prevaliéndose de la sublevación anterior, se mostró menos reservado y menos tímido en los medios de consolidarse, pues castigó a los culpables, desenmascaró a los sospechosos y fortaleció las partes más débiles de su anterior gobierno. Si para la primera vez perdiese a Milán el rey de Francia, se requirió solamente la tremenda aparición del duque Ludovico en los confines del milanesado. Para que la perdiese por segunda vez, se necesitó que armasen todos contra él y que sus ejércitos fueran destruidos o arrojados de Italia. Sin embargo, perdió a Milán ambas veces. Y si conocemos las causas de la primera pérdida, réstanos conocer las segundas y considerar los medios que se disponían y que se podrían disponer otro cualquiera en su mismo caso para mantenerse en su conquista mejor que lo hizo. Comenzaré estableciendo una distinción. O dichos estados nuevamente adquiridos se reúnen con un estado ocupado hace mucho tiempo por el que los ha logrado, siendo uno y otro de la misma provincia y hablando la misma lengua, o no sucede así. Cuando son de la primera especie, hay suma felicidad en conservarlos, especialmente si no están habituados a vivir en libre república. Para poseerlos con seguridad basta haber extinguido la descendencia del príncipe que reinaba en ellos, porque en lo demás, respetando sus antiguos estatutos y siendo allí las costumbres iguales a las del pueblo a que se juntan, permanecen sosegados, como lo estuvieron en Normandía, Bretaña, Borgoña y Gascuña, que fueron anexadas a Francia hace mucho tiempo. Aunque existan algunas diferencias de lenguaje, las costumbres se asemejan, y esas diversas provincias viven en buena armonía. En cuanto al que hace tales adquisiciones, si ha de conservarlas, necesita dos cosas. La primera, que se extinga el linaje del príncipe que poseía dichos estados, y la segunda, que el príncipe nuevo no altere sus leyes, ni aumente los impuestos. Con ello, el tiempo brevísimo, los nuevos estados pasarán a formar un solo cuerpo con el antiguo suyo. Pero cuando se adquieren algunos estados que se diferencian del propio en lengua, costumbres y constitución, las dificultades se acumulan y es menester mucha sagacidad y particular favor del cielo para conservarlos. Uno de los mejores y más eficaces medios de este propósito será que el príncipe vaya a residir en ellos, como lo hizo el sultán de Turquía con respecto a Grecia. A pesar de otros medios de que se valió para conservarla, no había logrado su fin, si no hubiera ido a establecer allí su residencia. Y es que residiendo en su nuevo estado, aunque se produzcan en él desórdenes, puede muy prontamente reprimirlos. Mientras que si reside en otra parte, aún no siendo los desórdenes de gravedad, tienen difícil remedio. Además, dada su permanencia, no es despojada la provincia de la codicia de sus empleados, y los súbditos se alegrarán más de recurrir a un príncipe que está al lado suyo que no a uno que está distante, porque encuentran más ocasiones de tomarle amor, si quieren ser buenos, y temor si quieren ser malos. Por otra parte,
El extranjero que apeteciese atacar a dicho estado tropezarían con más dificultades para atreverse a ello, por donde, residiendo en él el príncipe, no lo perderá sin que su rival experimente grandes obstáculos al pretender arrebatárselo. Después del precedente, el mejor medio consiste en evitar algunas colonias o uno o dos parajes, que sean como la llave del nuevo estado, a falta de lo cual habría que tener allí mucha caballería e infantería. Formando el príncipe semejantes colonias, no se empeña en dispendios exagerados, porque aún sin hacerlos o con dispendios extinguidos, las mantiene en los contérminos del territorio. Con ello no ofrece más que aquellos de cuyos campos y de cuyas cosas se apoderan, para dárselo a nuevos moradores, que no componen en fin de cuentas más que una cortísima parte del nuevo estado, y quedando dispersos y pobres aquellos a quien ha ofendido, no pueden perjudicarle nunca. Todos los demás que no han recibido ninguna ofensa en su persona y en sus bienes se apaciguan con facilidad y quedan temerosamente atentos a no incurrir en faltas, a fin de no verse despojados como los otros. De lo que se interfiere en estas colonias, que no cuentan nada o en casi nada, son más fieles y perjudican menos a causa de la dispersión y de la pobreza de los ofendidos, porque debe notarse que los hombres quieren ser agraciados o reprimidos, y que no se vengan de las ofensas cuando son ligeras, pero cuando se ven incapacitados para hacerlo, cuando son graves, así pues la ofensa que se les infiera ha de ser tal que les inhabilite para vengarse. Si en vez de colonias se tienen tropas en los nuevos estados, se expende mucho, ya que es menester consumir para mantenerlas. Cuántas rentas se sacan de dichos estados. La adquisición suya que se ha hecho se convierte entonces en pérdida, ya que se perjudica a todo el país con los ejércitos que hay que alojar en las casas particulares. Los habitantes experimentan la incomodidad consiguiente y se convierten en perjudiciales enemigos, aún permaneciendo sojuzgados dentro de sus casas. De modo que ese medio de guardar en un estado, en todos respectos, tan inútil cuando el de las colonias es útil. Es tan inútil cuando el de las colonias es útil. El príncipe que adquiere una provincia, cuyo idioma y cuyas costumbres no son la de su estado principal, debe hacerse allí también el jefe y el protector de los príncipes vecinos que sean menos poderosos, e ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío. Debe además hacer de manera que no entre en su nueva provincia un extranjero tan poderoso como él, para evitar que no llame a ese extranjero los que se hallen descontentos de su mucha ambición. Por tal motivo, introdujeron los estolios a los romanos en Grecia y demás provincias que en estos entraron, llamados por los propios habitantes. El orden común de las cosas es que no bien un extranjero poderoso entra en un país, todos los príncipes que allí son menos poderosos se le unen, por efecto de la envidia que concibieran contra el que se les sobrepujaban en poderío, y a los que éste ha despojado. En cuanto a esos príncipes menos poderosos, no cuesta mucho trabajo ganarlos, puesto que todos juntos gustosamente formarán cuerpo con el estado que él conquistó. La única precaución que ha de tomar es la de impedir que adquieran fuerza y autoridad en demasía. El príncipe nuevo, con el favor de ellos y con la ayuda de sus armas, podrá batir fácilmente a los que son poderosos, a fin de continuar siendo en todo el árbitro. El que, por lo que a esto toca, no gobierne hábilmente, muy pronto perderá lo adquirido, y aún mientras conserva el poder tropezará con multitud y dificultades de obstáculos. Los romanos adoptaron siempre todas estas previsiones en las provincias que se hicieron dueños. Enviaron allá colonias, tuvieron a raya a los príncipes de las inmediaciones menos poderosos que ellos, sin aumentar su fuerza. Debilitaron a los que poseían tanto como ellos mismos. No permitieron, en fin, que las potencias extranjeras adquirieran allí consideración ninguna. Como ejemplo de ello, me bastará citar a Grecia, donde conservaron los estolios y a los acayos. Humillaron el reino de Macedonia y expulsaron a Antíoco.
El mérito de los el mérito de los etolios y los acayos contrajeron en el concepto de los romanos no fue suficiente para que éstos les consideraran engrandecer ninguno de sus estados. Nunca los redujeron los discursos de Filipo hasta el grado de tratarle como amigo, sin abatirle, ni nunca el poder de Antíoco los llevó a tolerar que tuviera en aquel país ningún estado. Los romanos hicieron en aquellas circunstancias lo que todos los príncipes cuerdos deben hacer cuando toman en consideración no solo los perjuicios presentes, sino más bien los futuros, y cuando quieren remediarlos con destreza, sobre todo. Solo precaviéndolos de antemano es posible conseguirlo. Si se escapa a que sobrevengan, ya no es tiempo de remediarlo, porque la enfermedad se ha vuelto incurable. En ese respecto, ocurre lo que los médicos dicen de la tisis, que en los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde, si no la discernieron en su principio, ni le aplicaron remedio alguno, es fácil de conocer y difícil de curar. Con las cosas del Estado sucede lo mismo. Si se conocen anticipadamente los males que pueden después manifestarse, lo que no concede el cielo, más que a un hombre sabio y bien prevenido, queda curado muy pronto. Pero cuando por no haberlos conocido, se le deja tomar un incremento tal que llega a noticia de todo el mundo, no hay ya árbitro que los remedie. Por eso, previniendo a los romanos de lejos los inconvenientes, les aplicaron siempre el remedio en su origen, y el temor de una guerra jamás les indujo a dejarle seguir su curso. Permiso. Sabían que la guerra no se evita y que el diferirla redunda en provecho ajeno. Al decidirse a hacerla contra Filipo y contra Antíoco en Grecia, fue para no tener que hacérsela en Italia. Fácil les hubiera sido evitar a uno y a otro, pero no lo quisieron ni les agradó el torpe consejo de gozar de los beneficios del tiempo, que no se les cae nunca de la boca a los sabios de nuestra edad. Les acomodó más el consejo que su prudencia y su valor les sugería. Conviene a saber que el tiempo que echa abajo cuanto subsiste puede acarrear tanto bien como mal, pero igualmente tanto mal como bien. Volvamos a Francia y examinemos si hizo ninguna de esas cosas. Hablaré no de Carlos XIII, sino de Luis XII, como de aquel cuyas operaciones se conocieron mejor, puesto que conservó más tiempo. No de Carlos VIII, sino de Luis XII, como de aquel cuyas operaciones se conocieron mejor, puesto que conservó más tiempo sus posesiones en Italia, y veremos que hizo lo contrario de lo que debió hacer para retener un estado en diferente idioma y diferentes costumbres. Luis XII fue atraído a Italia por la ambición de los venecianos, de los venecianos que querían, con su ayuda, ganar la mitad del estado de Lombardía. No intento afear ese paso del rey francés, ni su resolución sobre el particular, puesto que apenas puso el pie en Italia, donde carecía de amigos y donde encontró cerradas todas las puertas a causa de los estragos que allí hiciera Carlos VIII. Se vio forzado a respetar a los únicos aliados que el país tenía, y su plan habría sido acertado si no hubiera cometido falta alguna en las demás operaciones. Tan pronto como conquistó a Lombardía, volvió a ganar en Italia la consideración de Carlos VIII. Se había hecho perder en ella a las armas francesas. Génova cedió. Se hicieron amigos suyos los florentinos y el marqués de Mantua, el duque de Ferrara, el príncipe de Bolonia, el señor de Forli, los del Pésaro, Rímini, Camerino, Piombino, los luqueses, los paisanos, los sieneses, todos en suma salieron a recibirle para solicitar su amistad. Los venecianos hubieran debido reconocer entonces la imprudencia de la decisión que había tomado, únicamente para adquirir los territorios de Lombardía y para hacer al rey francés dueño de los 2/3 de Italia. Compréndase ahora la facilidad con que Luis XII, de haber seguido las reglas que acabo de formular,
hubiese conservado su reputación en nuestra península y asegurándose cuántos amigos había hecho en su territorio. Siendo estos numerosos, aunque débiles, y teniendo al Papa y otros de los venecianos, se hallaban en la precisión de permanecer adictos al rey francés, a quien por medio de ellos le era posible contenerse sin dificultad a lo que quedaba de más poderoso en el resto de Italia. Pero no bien llegó Luis XII a Milán. Obró de un modo contrario, supuesto que ayudó al Papa Alejandro VI a apoderarse de la Romaña, sin echar de ver que con semejante determinación se hacía débil, por una parte desviando de sí a sus amigos y a los que habían ido a ponerse bajo su protección, y que por otra parte extendía el poder de Roma, agregando tan vasta dominación temporal en la dominación espiritual, que le daba ya tanta autoridad. Esta primera falta le obligó a cometer otras, para poner término a la ambición de Alejandro VI, e impedirle adueñarse de la Toscana. Hubo de volver al norte. No le bastó haber dilatado los dominios del Papa y desviado de sí sus propios amigos, sino que el deseo de poseer el reino de Nápoles le indujo a repartírselo con el rey de España. Así, en los momentos en que era el primer árbitro de Italia, se buscó en ella un asociado, al que cuantos se hallaban descontentos con él debían naturalmente recurrir, y cuando podían haber alejado en aquel reino un monarca que no era más que pensionado suyo, le echó a un lado para poner a otro, capaz de arrojarle a él mismo. En verdad, el deseo de adquirir es cosa ordinaria y lógica. Los hombres que adquieren, cuando pueden hacerlo, serán alabados y nadie los censurará. Pero cuando no pueden, ni quieren hacerlo como conviene, serán tachados de error y todos le vituperarán. Si Francia podía atacar con sus fuerzas a Nápoles, debió hacerlo. Si no podía, no debió dividir aquel reino. Si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos es digno de disculpa a causa de que el rey francés halló en ello un medio para poner en pie a Italia, la empresa sobre Nápoles merece condenarse, puesto que no había motivo alguno de necesidad que pudiera excusarla. Luis XII cometió 5 faltas, dado que destruyó las reducidas potencias de Italia, aumentó la dominación de un príncipe ya poderoso, introdujo a un extranjero que lo era mucho, no residió allí él mismo y no estableció colonias. Estas faltas, sin embargo, no le hubieran perjudicado en vida, si no hubiese cometido una sexta, la de ir a despojar a los venecianos. Era cosa muy razonable y hasta necesaria abatirlos, aunque él no hubiera dilatado los dominios de la Iglesia, ni introducido a España en Italia. Pero no debió consentir su ruina, ya que siendo por sí mismos poderosos hubieran tenido distantes siempre a los de las otras empresas, siempre a los de otro de toda empresa, sobre Lombardía, ya que los venecianos no le hubieran tolerado, sin ser ellos mismos los dueños, ya que por los otros no hubieran querido quitársela a Francia para dársela a ellos, o porque hubiera carecido de audacia para atacar a ambas potencias a la vez. Si alguien agruyera que Luis XII cedió la Romaña al Papa y el reino de Nápoles al monarca español para evitar una guerra, le contestaría con las razones ya apuntadas. Conviene a saber que no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra, pues acabamos no evitándola y solo la diferimos, que lo redunda a la postre en perjuicio nuestro. Y si algún otro alegara la promesa que el rey francés había hecho al Papa de ejecutar en favor suyo la empresa para obtener la disolución de su matrimonio con Juana, su esposa, y el capelo cardenalicio para el arzobispo de Rouen, replicaré a la objeción con las explicaciones que deben guardarla. Si Luis XII perdió la Lombardía, fue por no hacer lo que hicieron cuantos tomaron provincia y quisieron conservarlas. No hay en ello milagro, sino una cosa natural y común. Hablé en Nantes con el cardenal de Rouen, cuando el duque de Valentinois, al que llamaban vulgarmente César Borgia, hijo de Alejandro VI, ocupaba la Romaña. Y habiéndome dicho el cardenal que los italianos no entendían nada de cosas de guerra, le respondí que los franceses no entendían nada de cosas de Estado, puesto que de otro modo no hubieran dejado tomar al Papa tamaño incremento de dominación temporal.
Se vio por experiencia que la que el Papa y España adquirieron en Italia les vino de Francia, y que la ruina de Francia en Italia dinamó del Papa y de España, de lo cual podemos deducir una regla general que no engaña nunca, o que al menos no extravía sino raras veces, y es que el que ayuda a otro a hacerse poderoso provoca su propia ruina. Él es quien le hace tal con su fuerza o con su industria, y estos dos medios de que se ha manifestado provisto le resultan muy sospechosos al príncipe, que por ministerio de ellos se tornó más poderoso. Capítulo 4. ¿Por qué, ocupado el reino de Darío por Alejandro, no se rebeló contra sus sucesores después de su muerte? Así se llama el capítulo número 4. Considerando las dificultades que se ofrecen para conservar un estado recientemente adquirido, podría preguntarse con asombro cómo sucedió que hecho Alejandro Magno, dueño de Egipto y del Asia Menor en un corto número de años, y habiendo muerto a poco de haber conquistado esos territorios sus sucesores en una circunstancia en que parecía natural que todo aquel estado se rebelase, lo conservaron. Sin embargo, y no hallaron al respecto más obstáculo que el de su ambición individual, que su ambición individual ocasionó entre ellos. He aquí mi respuesta al propósito. De dos modos son gobernados los principados conocidos. El primero consiste en serlo por su príncipe asistido de otros individuos que, permaneciendo siempre como súbditos humildes al lado suyo, son admitidos por gracia o por concesión en clase de servidores solamente para ayudarle a gobernar. El segundo modo, como se gobierna, se compone de un príncipe asistido de varones que encuentran su puesto en el Estado, no por la gracia o por la concesión del soberano, sino por la antigüedad de sus familias. Estos mismos varones poseen estados y súbditos que los reconocen por señores suyos y les consagran espontáneamente su afecto. Y en los primeros de estados en que gobierna el mismo príncipe con algunos ministros esclavos, tiene más autoridad, porque en su provincia no hay nadie que reconozca a otro más que él, por superior, y si se obedece a otro. No es por un particular afecto a su persona, sino solamente por ser ministro y empleado del monarca. Perdón. Los ejemplos de esta especie de gobiernos son en nuestros días el del sultán de Turquía y el rey de Francia. Toda la monarquía del sultán de Turquía está gobernada por un señor único, cuyos adjuntos no son más que criados suyos. Y él, dividiendo en provincias su reino, envía a él los diversos administradores, a lo cual coloca y muda en su nuevo puesto a su antojo. Pero el rey de Francia se halla en medio de un sinnúmero de personajes ilustres por la antigüedad de su familia. Señores, ellos mismos de sus respectivos estados, reconocidos como tales por sus particulares súbditos, quienes por otra parte le profesan afecto, y que están investidos de preeminencias personales que el monarca no puede quitarle sin peligrar él mismo. Así, cualquiera considere atentamente ambas clases de estado, comprenderá que existe dificultad suma en conquistar el del sultán de Turquía, pero que si uno le hubiera conquistado, lo conservará con suma facilidad. Las razones de las dificultades para ocuparlo son que el conquistador no puede ser llamado allí de las provincias de aquel imperio, ni esperar ser ayudado en la empresa por la rebelión de los que el soberano conserva a su lado, lo cual dinama de las observaciones expuestas más arriba. Siendo todos esclavos suyos y estándoles reconocidos por sus favores, no es posible corromperlos tan fácilmente. Y aunque esto se lograra, la utilidad no sería mucha, mientras el soberano contase con el apoyo del pueblo. Conviene, pues, que el que ataque al sultán de Turquía reflexione que va a hallarle unido al pueblo y que habrá de contar más con sus propias fuerzas que con los desórdenes que se manifestasen en el imperio en su favor. Pero después de haberle vencido, derrotando en una campaña de ejércitos, de modo que él no le sea dable rehacerlos, no habrá que temer ya más a la familia del príncipe.
Si el conquistador la destruye, el temor desaparecerá por completo, pues los otros no gozan del mismo valimiento entre las masas populares. Si ante el triunfo el conquistador no contaba con ninguno de ellos, en cambio, no debes tenerle miedo alguno después de haber vencido. Empero, sucederá lo contrario con reinados gobernados como el de Francia. En él se puede entrar con facilidad ganando algún varón, porque nunca faltan nobles de genio descontento y amigos de mudanza, que abran al conquistador camino para la posesión de aquel estado y que le faciliten la victoria. Mas cuando se trate de conservarse en él, la victoria misma le dará a conocer infinitas dificultades, tanto de parte de los que le auxiliaron como parte de los que oprimió. No le bastará haber extinguido la familia del príncipe, porque quedarán siempre allí varios señores que se harán cabeza de partido para nuevas mudanzas. Y como no podrá contenerlos a satisfacción de ellos, ni destruirlos enteramente, perderá el nuevo reino tan pronto se presente la ocasión oportuna. Si consideramos ahora qué género de gobierno era el de Darío, le encontraremos semejante al del sultán de Turquía. Le fue necesario primeramente a Alejandro asaltarlo en su totalidad y ganar la campaña en toda la línea. Después de ese triunfo murió Darío, quedando el estado en poder del conquistador de una manera segura. Por las causas que llevo apuntadas, y si los sucesores de Alejandro hubieran continuado unidos, habrían podido gozar de él sin la menor dificultad. En cuanto a los estados constituidos como el de Francia, es posible poseerlos tan sosegadamente. Por esto hubo, tanto en Francia como en España, frecuentes rebeliones semejantes a las que los romanos experimentaron en Grecia a causa de los numerosos principados que había allí. Mientras subsistió en el país su memoria, su posesión fue para los romanos muy incierta. Pero tan pronto dejó de pensarse en ello, se hicieron poseedores seguros gracias a la estabilidad de su imperial dominio. Cuando los romanos pelearon en Grecia unos contra otros, cada uno de ambos partidos pudo atraerse la posesión de aquellas provincias, según la autoridad que en ellas había tomado, porque hubiéndose extinguido las familias de sus antiguos dominadores, dichas provincias reconocían ya por únicos a los dominadores nuevos. Si pues se presta atención a todas estas particularidades, no causará extrañeza la facilidad que Alejandro tuvo para conservar el estado de Asia y las dificultades con que sus sucesores, Pirro y otros muchos, tropezaron en la retención de lo que había adquirido. No provinieron ellas del poco o mucho talento de los vencedores, sino de la diversidad de los estados que conquistaran. El capítulo se llama así: ¿de qué manera deben gobernarse los estados que antes de ser ocupados por un nuevo príncipe se regían por leyes propias? Está bastante interesante este capítulo, cortico pero interesante. Entonces dice así: cuando el príncipe quiere conservar aquellos estados que estaban habituados a vivir con su legislación propia y en régimen de república, es preciso que abrace una de estas tres resoluciones: o arruinarlos, o a vivir en ellos, o dejar al pueblo con su código tradicional, obligándole a pagarle una contribución anual y creando en el país un tribunal de corto número de miembros que cuida de consolidar allí su poder. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dice. Al establecer este consejo consultivo, el príncipe, sabiendo que no puede subsistir sin su amistad y sin su dominación, tiene el mayor interés de fomentar su autoridad. Una ciudad acostumbrada a vivir libremente y que el príncipe quiere conservar, se contiene mucho más fácilmente por el medio de influjo directo de sus propios ciudadanos que de cualquier otro modo, como los espartanos y los romanos nos probaron con su ejemplo. Sin embargo, los espartanos que poseyeron a Atenas y a Tebas mediante un consejo de un corto número de ciudadanos, acabaron perdiéndolas, y los romanos, que para poseer a Capua, a Cartago y a Numancia, las desorganizaron, no las perdieron. Cuando quisieron retener a Grecia, como la habían retenido los espartanos dejándola libre con sus leyes, no les salió acertada esta operación, y se vieron obligados a desorganizar muchas de sus ciudades para guardarla. Hablando con verdad, el árbitro más seguro para conservar semejantes estados es el de arruinarlos. El que se hace señor de una ciudad acostumbrada a vivir libremente y no descompone su régimen político, debe contar con ser derrocado por ella.
con ser derrocado por ella, a la postre, para justificar tal ciudad, su rebelión invocará su libertad y sus antiguas leyes, cuyo hábito no podrá hacerle perder nunca el tiempo y los beneficios del conquistador, por más que éste se esfuerce, y aunque practique un expediente de previsión, si no se desunen y se dispersan sus habitantes, no olvidarán nunca el nombre de aquella antigua libertad, ni sus particulares estatutos, y hasta recurrirá a ellos en primera ocasión, como lo hizo Pisa, a pesar de haber estado toda una centuria bajo la dominación de los florentinos. Pero cuando las ciudades o provincias se hallan avezadas a vivir en la obediencia de un príncipe, como una parte, conservan dicha obediencia, y por otra carecen de su antiguo señor. No concuerdan los ciudadanos entre sí para elegir otro nuevo, y no sabiendo vivir libres, son más tardos en tomar las armas, por lo cual cabe conquistarlos con más facilidad y asegurar su posesión. En las repúblicas, por el contrario, hay más valor, hay mayor disposición de ánimo para en contra del conquistador, que luego se hace príncipe, y más deseo de vengarse de él. Como no se pierde en su ambiente la memoria de la antigua libertad, antes le sobrevive más activamente cada día. El más cuerdo partido consiste en disolverlas o en ir a habitar en ellas. Capítulo número 6, le dije que esta lectura iba a ser bastante breve. El capítulo se llama así: de los principados que se adquieren por el valor personal y con las armas propias. No causa extrañeza que al hablar de los estados que son nuevos en todos los aspectos, o de los que solo son del príncipe, o en los que ellos mismos presenten yo grandes ejemplos de la antigüedad. Los hombres caminan casi siempre por caminos trillados ya por otros, y apenas hacen más que imitar a sus predecesores en las empresas que llevan a cabo. Pero como no pueden seguir en todo el camino ruta abierta por los antiguos, ni se elevan a la perfección de los que por modelo se proponen, o los que deben con prudencia elegir, tan solo son los senderos trazados por algunos varones, especialmente por aquellos que sobrepujaron a los demás, a fin de que si no consiguen igualarlos, al menos ofrezcan sus acciones ciertas semejanzas con la de ellos. Esto es cierto. No hay innovación en esa parte, se puede decir. Entonces dice, en esta parte les conviene seguir el ejemplo de los ballesteros advertidos, que viendo su blanco muy distante para la fuerza de su arco, apuntan mucho más arriba que el objeto que tienen en la mira, no para que su vigor y sus flechas alcancen al punto dado en tal altura, sino a fin de, asestando así, llegar en línea parabólica a su verdadera meta, lo cual digo, porque en los principados que son nuevos en todo y cuyo soberano es, por ende, completamente nuevo también, hay más o menos dificultad en conservarlos, según que el que lo adquiere es más o menos valeroso, como el éxito por el que un hombre se ve elevado a la categoría de particular a la de príncipe, supone algún valor o alguna fortuna. Parece que una cosa u otra allanan en parte muchos obstáculos. Sin embargo, ocurre a veces que se mantenga más tiempo el que no había sido auxiliado por la fortuna. Y lo que suele procurar algunas facilidades es que, no poseyendo semejante el príncipe, otros estados, va a residir en aquel de que se ha hecho dueño. Entonces, voy a continuar acá. Dice, sin embargo, ocurre a veces que se mantenga más tiempo el que no había sido auxiliado. Ya esto lo leí. Voy por acá. Pero volviendo a los hombres que por su propio valor y no por ministerio de la fortuna llegaron a ser príncipes, como Moisés, Ciro, Teseo, Rómulo y otros, digo que son los más dignos de imitación. Aunque sobre Moisés no debemos discurrir, puesto que no fue más que un mero ejecutor de las cosas que Dios le había ordenado hacer. Merece, no obstante, ser admirado. Siquiera fuese por aquella gracia que le encumbró a hablar faz a faz con el Eterno. Pero considerando a Ciro y a los demás que adquirieron o fundaron reinos, le hallamos también merecedores de admiración. Y si se consideran sus hechos e instituciones de un modo especial, no parecerán diferentes de los hechos de instituciones de Moisés, por más que éste estuviese a Dios por Señor. Examinando sus actos y su conducta, no se encuentra que debiesen a la fortuna, sino a una ocasión propicia,
que les permitió introducir en sus nuevos estados la forma que les convenía. Si la ocasión le hubiera exigido el valor de su ánimo, pero sin éste se hubiera presentado en balde aquella, también se puede decir que era necesario a Moisés hallar al pueblo de Israel oprimido en Egipto, para que se dispusiese a seguirle, movido por el afán de salir de su esclavitud. Era menester que Ciro, para erigirse en soberano de los persas, les hallase descontentos con el dominio de los medos, y a estos afeminados por una larga paz. Teseo no hubiera podido desplegar su valor si no hubiese encontrado dispersados a los atenienses. Convenía que Rómulo, después de su nacimiento, se quedara en Alba, y que fuese expuesto para que se hiciera rey de Roma y fundador de un estado, que formó la patria suya. No hay duda, sino que tales ocasiones constituyeron la fortuna de semejantes héroes, pero su excelente sabiduría les dio a conocer la importancia de dichas ocasiones, y que en ellos provinieron la prosperidad y la cultura de sus estados. Los que llegan a ser príncipes por estos medios no adquieren su soberanía sin trabajo, pero la conservan fácilmente, y las dificultades con que tropiezan al conseguirla provienen en gran parte de las nuevas leyes y las nuevas instituciones en que se ven obligados a introducir, para fundamentar su estado y para proveer a su seguridad. Nótese bien que no hay cosa más ardua de manejar, ni que se lleve a cabo con más peligro, ni cuyo acierto sea más dudoso que el de obrar como jefe, para dictar estatutos nuevos, pues tiene por enemigos activísimos a cuantos sacaron provecho de los estatutos antiguos. Y aún los que puedan sacarlos de los recién establecidos suelen defenderlos con tibieza suma, tibieza que dimana en gran parte de la escasa confianza que los hombres ponen en las innovaciones, por buenas que parezcan estas, hasta que no haya pasado por el tamiz de una experiencia sólida. Pues esto está bastante bueno. Y tan bueno está que la letra es más grande. Pero, justamente aquí, en esta parte, esto no cambia absolutamente nada en la actualidad. De todo lo que se maneja en los gobiernos. Este libro obviamente habla de los principados, pero nada extraño de la política actual. Entonces, de donde resulta que los que son adversarios de tales innovaciones lo son por haberse aprovechado de las antiguas leyes y hayan ocasión de rebelarse contra aquellas innovaciones por espíritu de partido, mientras que los otros son los que solo las defienden con timidez cautelosa. Los que ponen en peligro al príncipe. Y también, cuando quiere uno discurrir adecuadamente sobre este asunto, se ve forzado a examinar si los tibios tienen suficiente consistencia por sí mismos, o si dependen de los otros, es decir, si para dirigir su operación necesitan rogar o si pueden obligar. En el primer caso no aciertan nunca, ni conducen cosa alguna a buen fin. Al paso, si pueden obligar, rara vez se dejan conseguir su objeto. Por estos, todos los profetas armados han sido vencedores, y los desarmados abatidos. Conviene notar, además, que el natural de los pueblos es variable. Fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia. Por cuyo motivo es menester componerse, de modo que cuando hayan cesado de creer, sea posible constreñirlos a creer todavía. Moisés, Ciro, Teseo, Rómulo no hubieran conseguido que se observasen mucho tiempo sus respectivas constituciones si hubiesen estado desarmados, como le sucedió al fraile Jerónimo Savonarola, que vio malogradas las nuevas instituciones que propusiera la multitud. Apenas ésta comenzó a no creerle inspirado, se encontró sin medio alguno para mantener coercitivamente en su creencia a los que la perdían, ni para incidir voluntariamente a creer en los que no creían ya. Parece un trabalengua, pero tiene todo el sentido. Y cuenta que los príncipes de la especie a que vengo refiriéndome experimentan sumas dificultades en su manera de conducirle, porque todos sus pasos van acompañados de peligros y necesitan gran valor para superarlos. Pero cuando han triunfado de ellos y empiezan a ser respetados como han subyugado a los hombres que le envidiaban su calidad de príncipes, quedan al fin asegurados,
reverenciados, poderosos y dichosos. A tan relevantes ejemplos quiero añadirle otro de clase inferior, y que sin embargo no guarda demasiada desproporción con los demás, el de Hierón de Siracusano. De simple particular que era, ascendió a príncipe de Siracusa, sin que la fortuna le procurase otro recurso que el de una favorable ocasión. Hallándose oprimidos los siracusanos, les proclamaron caudillo, en cuyo cargo hizo méritos suficientes para que después le nombrasen soberano suyo. Había sido tan virtuoso en su condición privada que en sentir de los historiadores no le faltaba entonces para reinar más y poseer un trono. Para reinar más que poseer un trono. Y luego que hubo empuñado el cetro, licenció las antiguas tropas, formó otras nuevas, dejó a un lado los pretéritos amigos, buscó a otros, y hallándose así con soldados y con camaradas realmente suyos, pudo establecer sobre tales fundamentos cuanto quiso, y conservó sin trabajo lo que había adquirido tras afanes largos y penosos. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo número 6. Fue la lectura de esta noche, capítulo 5 y 6 del libro El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Este libro es un clásico y está programado para 10 lecturas. Hoy estamos haciendo la lectura número 3. Hicimos la lectura número 3. La lectura de este libro la hacemos los lunes, los miércoles, miércoles y sábado. Lunes, miércoles y sábado. Los días viernes tenemos lectura libre, leemos cualquier cosa. De hecho, ayer no pude leerles cualquier cosa porque no pude conectarme. Pero los días viernes lo vamos a hacer de lectura libre. Queda abierta la invitación a seguir mi contenido y a los que quieran unirse a mi grupo de lectura pueden hacerlo en el enlace que encuentran en mi perfil. Me despido, agradecida, gracias por los likes, gracias por la compañía y gracias por escucharme esta noche. Chao, chao, nos vemos el lunes con la lectura de este libro, pero mañana les prometí que les compensaba la lectura libre. Así que nos vemos mañana a las 9:30 de la noche, hora Colombia, para hacerles una lectura bonita de un relato. Así que bueno, chao, chao.